Alde. Gisela es perito accidentóloga, es auditora en seguridad vial y es presidente de la Asociación de Peritos en Investigación de Accidentes de Tránsito. Y bueno, hoy Gisela nos trae una nueva actividad que tiene que ver con el análisis de accidentes viales. ¿Es así, Gisela? Buenas tardes. Así es, buenas tardes a todos. Gracias por el tiempo que han separado para poder estar presentes. Entendemos, hablábamos recién con las autoridades de APICEMA que tienen un bagaje extenso de propuestas de capacitación para ustedes. Todos los días han estado con algún tema de interés para poder unirse y sé que este es uno más, quizás un eslabón dentro de todo lo que tienen que gestionar a nivel de riesgos dentro de la empresa, así que agradezco en lo personal muchísimo este tiempo que han separado para estar aquí. Respecto de APIAT, como mencionaba Mariano, es una asociación que se unió a nivel Argentina, por supuesto, pero con una mirada internacional. La idea es sumar socios también en otros países, de forma tal de generar, como ustedes han generado, como un ecosistema de colaboración dentro de cada uno, en este caso de los accidentes de tránsito, los que trabajamos en accidentología vial. Nuestra profesión a nivel internacional no está tan regulada como las licenciaturas en seguridad e higiene, que es una carrera que tiene un nombre común en la mayoría de los países. Si ustedes buscan un accidentólogo en México no lo van a encontrar, porque no existe esa carrera. Si buscan un licenciado en criminalística en Argentina, estudió 5 años. Si lo buscan en México, estudió 3 meses y hay carreras de hasta 1 año para una licenciatura. Entonces imagínense que el bagaje de conocimientos y demás cambia, entonces la idea aquí es sumar para que nuestra profesión esté en el mejor de los estándares, ¿no? Impecable, sí. Si bien nosotros nucleamos a los profesionales de seguridad, higiene y medio ambiente, yo en lo personal tuve la experiencia de hacer una diplomatura en criminalística y mucha gente me preguntaba, me decía, ¿qué tiene que ver seguridad, higiene o medio ambiente con criminalística? Y te da una base y herramientas de investigación terribles, impresionantes, y para los colegas que se van a dedicar a lo que es pericias en seguridad, higiene o ambientales, la verdad que nos viene bárbaro, ¿no? Y te da un montón de conocimiento que no lo tenés en la carrera de base. Siempre hay que, siempre digo, no hay que colgarse el cartel de obra concluida. Uno termina una licenciatura o termina una carrera de grado asociada y siempre hay algo más que aprender o que saber. Dentro de medio ambiente tuve la oportunidad de conocer en el año 2018, visité la Universidad Antonio Nariño en Colombia y ellos tienen una editorial propia donde mostraban un libro que se llamaba Criminalística Verde. La verdad es que es algo que no hay mucha difusión y no muchos lo conocen. Y imagínate hasta dónde llega la criminalística, hasta el medio ambiente. Hasta el medio ambiente porque también pasa acá en Argentina, que acordate, Gisela, que los delitos ambientales son delitos penales. Entonces, claro, ¿cómo no va a estar la criminalística en la parte ambiental? Sí, conocía la criminalística verde. En algunos momentos he tenido la oportunidad, no siempre, pero en algunos casos donde, por ejemplo, una vez tuve un accidente que involucró un camión que transportaba sustancias peligrosas, el derrame después llevó 2 o 3 inspecciones más porque tuvo que sanear el suelo y demás la empresa, es decir, se hizo todo un seguimiento que iba más allá de la investigación del accidente de tránsito y saber qué pasó. Involucraba muchas derogaciones económicas para la empresa en cuanto a sanidad del suelo. Este libro de Criminalística Verde hablaba también, en Colombia les interesa mucho, tanto Colombia como México son países que tienen una alta contaminación por el ralentí de los vehículos. Nosotros aquí todavía como que no lo sentimos, pero si ustedes han tenido la oportunidad de viajar en ciudades, el smog es algo impresionante, algo que no te deja respirar bien.
eso también apuntaba a la parte de criminalística verde. Mirá vos, qué interesante. Y bueno, ahí ya va entrando más gente y también, bueno, le queríamos contar que Apicema recientemente firmó un convenio con APIAT, y bueno, esta sería la primera actividad en conjunto, pública, ¿no, Gisela? Así Y es. además Así de es. la colaboración que tuvo muy amablemente APIAT con Apicema en la producción de la revista también, digital. Bueno, fue un honor poder colaborar con eso. La verdad es que, como les digo, somos un eslabón dentro de todo lo que es o lo que refiere a materia de gestión de riesgos que que tratan todos los relacionados con seguridad, higiene, ¿no? Y medioambiental. Así que en lo que podamos colaborar no hay ningún problema. Y la idea es también que APIAT esté siempre colaborando con la revista digital de Apicema, que ahora en un ratito voy a poner acá en el chat el link para leerla, y va a tener APIAT siempre su espacio para los temas de seguridad vial. Muchísimas gracias. Un honor en representación de todo el equipo, ¿no? Tanto la comisión directiva como todos los asociados. Realmente Apicema ahora está trabajando fuerte en cuanto a la prevención, más que nada, la difusión de prevención, pero también en la colaboración en la parte forense, a los fines que colabora a la vez con la parte de prevención, así que seguramente van a surgir artículos muy interesantes para la revista y ustedes pueden como socios tener no solo el feedback, sino el contacto con el autor a los fines de sacar cualquier duda que puedan llegar a tener. Exacto. Bueno, Gisela, bueno, te voy a dejar el espacio para que puedas comenzar con la actividad. Comentarte que estamos muy contentos de trabajar con APIAT y también mucho más contentos que la presidenta de APIAT sea una mujer. Nos parece muy importante la presencia y el protagonismo de la mujer en nuestra actividad. Así que bueno, gracias de nuevo y adelante, te dejo el espacio para que puedas Bueno, comenzar. gracias a ustedes. Les comento que siempre tengo esos comentarios del hecho de ser mujer. Y les quiero compartir, y sobre todo si hay mujeres conectadas, que yo nunca me sentí discriminada o me sentí menos o me sentí fuera de lugar por el género. Creo que nunca lo vi desde esa forma. Sí, tuve espacios donde fue necesario que demostrara a través del conocimiento que era capaz, y creo que eso también le pasa a los hombres. Así que no tengo mucho problema con el género, pero igual, agradezco el comentario. Bueno, les comento que este tema surgió, el análisis de un accidente vial en la industria pesada surgió justamente de una conversación que habíamos tenido inicialmente con el presidente Marcelo Díaz, con Mariano Romero y con Jesús Sosa. Habíamos estado en una reunión y comentábamos un poquito cómo se investigan los hechos laborales, cómo trabajaban ustedes, cómo trabajábamos nosotros, y cuando hablo de estas dos grandes agrupaciones me refiero, vamos a hablar de seguridad e higiene, y por otro lado todo lo que compete al análisis de los accidentes desde la parte pericial, como peritos de tránsito, ¿no? Y encontrábamos algunas analogías y otras cuestiones que yo comenté. Desde el año 2005 surgió la oportunidad de que trabajáramos como peritos para distintas empresas de Latinoamérica. ¿Qué pasaba con estas empresas? Eran empresas grandes que tenían una persona a cargo de lo que tiene que ver con la seguridad dentro de la empresa y desarrollaban gestiones inherentes ¿a qué? A la prevención de los riesgos laborales. El accidente de tránsito es un riesgo laboral, es un accidente laboral, pero tiene ciertas características que deberíamos considerar para poder erradicarlos fehacientemente o tratar de controlar esa curva estadística y hacer que no se nos dispare por un hecho de tránsito cuando tenemos la siniestralidad laboral controlada dentro de nuestro entorno. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué pasaba? Bueno, las empresas nos decían, capacitamos a los conductores, hacemos el checklist de los vehículos,
hacemos recorrido de las rutas donde realizamos recomendaciones de los puntos rojos que normalmente se llaman, que son puntos conflictivos, donde hay un alto índice de siniestralidad, o donde hay, por ejemplo, si transitamos con un vehículo pesado, donde hay mucha confluencia de motocicletas, donde el riesgo es grande, etc. Sin embargo, más allá de todo lo que la empresa trataba de hacer sobre el vehículo, sobre la persona, o lo que es el factor humano, y sobre el camino, no alcanzaba, los accidentes de tránsito seguían ocurriendo. Ahí fue que entramos en el año, reitero, 2005, como un pequeño eslabón dentro de esa cadena de prevención que tenía la empresa. Nuestra función era investigar, ir al lugar del hecho, investigar el accidente, es decir, desarrollar toda la tarea de levantamiento de la evidencia para posteriormente hacer una evaluación de esa evidencia desde la perspectiva forense y determinar cuál es la causa o las causas que condujeron a esa producción. De esta forma se lograron varios casos de éxito. Después yo les puedo compartir un link. En el año 2010, la Agencia Nacional de Seguridad Vial en Argentina sacó una publicación donde nosotros mostrábamos desde Doctos Consultora, en colaboración con un economista uruguayo, esto fue un trabajo en conjunto, mostrábamos cómo estas metodologías, lo que habíamos llamado en ese apunte metodologías IRAT, de investigación y reconstrucción de accidentes de tránsito, para la reducción de riesgos, así era el título. Demostrábamos cómo en la empresa, ustedes conocen bien el conflicto que tiene Argentina con Uruguay debido a las pasteras y la contaminación de los ríos. Bueno, si bien ese es un conflicto ambiental importante, para Uruguay, en su contexto, la industria de transporte de madera y lo que es la pastera, la primera pastera que aparece fue UPM, en el año 2007. Después 2010 aparece Montes del Plata y ahí ahora hay una nueva papelera. O sea, en vez de reducirlas, se han incrementado. Pero llevó al país a tener un alto índice de empleabilidad en la parte o en el rango etario de 30 y 60 años. Cuando ese rango etario no tenía casi posibilidades de trabajar, terminó conduciendo un camión o teniendo trabajo dentro de la empresa. Así que económicamente fue un gran movimiento para la República Uruguaya. Pero la contraposición fue la deformación de la vía, porque las vías eran obsoletas, hubo que hacer vías nuevas, y por otro lado el tema de los accidentes de tránsito. Eran empresas que tenían aproximadamente 15, 20 accidentes de tránsito al año o más, y terminaron teniendo 0 accidentes de tránsito por año después de una larga implementación de un sistema de gestión de la seguridad vial. Después de ese descanso en lo que es la curva de accidentes de tránsito, uno dice, bueno, logré el objetivo, ya no tenemos hechos de tránsito. No, vuelven a aparecer. Algún día podemos tratar este tema de Montes del Plata y UPM específicamente, les voy a mostrar o les puedo compartir cómo se trabaja en ese tipo de industria pesada, que es la industria forestal. Ahora tomé un caso simple a los fines de poder transmitirles un poquito el concepto de cómo trabajar. Por supuesto que ustedes saben y tienen alta capacidad para desarrollar cualquier sistema de gestión dentro de la empresa. Pero vamos a enfocarnos en un accidente de tránsito y yo les pido que ustedes sean 100% sinceros. Voy a abrir el chat para poder ir leyéndolos y puedan ir compartiendo conmigo. Me voy a poner a un costadito, no sé si el chat les molesta y si no me avisan. O cualquier cosa pueden abrir el micrófono y no tengo problema con que me frenen y me hagan la consulta. Reitero, no quiere decir que ustedes no sepan investigar. Vamos a ver cómo nosotros desde el 2005 ahora encontramos un método que nos resultó eficiente dentro de la siniestralidad vial. Si estamos dentro de una organización pública o privada, llámese empresa, llámese la organización donde ustedes estén trabajando, ¿por qué deberíamos analizar o investigar un hecho de tránsito?
Lo mismo que sucede cuando se cae una persona desde una cierta altura. Hay que investigar qué sucedió, y ahí ya estoy tocando de oído porque no es mi tema, pero seguramente ustedes se enfocan en el arnés y otros temas referidos a la seguridad que debió tener ese empleado para subir a esa altura y estar trabajando en esa altura. Bueno, algo similar aparece en este caso. Los hechos de tránsito, sabemos todos que tiene un fuerte impacto a nivel mundial. Esto motivó, en primer lugar, con que la Organización Mundial de la Salud pidiera o tomara primero en cuenta el tema, pidiera ayuda, vamos a decirlo así, a los países de que trataran de tomar acciones tendientes a reducir lesiones y muertes derivadas de los accidentes de tránsito. Ustedes saben que Organización Mundial de la Salud, lo que le importa es la salud de las personas. El objetivo era, hagan algo para que se reduzca el nivel de lesiones y muertes en las personas. En este contexto, la Organización Internacional de Normalización, que conocemos como ISO, todos conocemos las normas ISO, surge en el año 2012, dicta lo que es la ISO 39001, que todos habrán escuchado hablar. Trata de un sistema de gestión de la seguridad vial, que hoy en día también está integrado con la 45001. Este flagelo vial no solo trae problemas sobre la salud de las personas. Eso le importaba, por supuesto, a la Organización Mundial de la Salud. Pero tengan presente de que el problema dentro de una empresa no solo es el personal y su salud, sino también todas, vamos a ser realistas, la derogación económica le toca en el bolsillo a la empresa y empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque un camión accidentado puede estar asegurado el vehículo, puede estar asegurada la carga, puede estar asegurado la persona, pero hay un montón de derogaciones fuera de ese contexto que no son contempladas, como por ejemplo, ¿cuánto pierdo un mes teniendo un camión fuera del sistema sin poder transportar esa mercadería? ¿Cuánto pierde la empresa porque tiene que tomar un empleado que está haciendo X trabajo para que haga el trabajo de este empleado que está con licencia por las lesiones? Vamos a poner un ejemplo. Esto es lo mínimo que yo puedo llegar a destacar del impacto económico que tiene un hecho de tránsito y por qué es necesario reducir esa siniestralidad, así como reducimos todos los otros hechos laborales. Para controlar la derogación económica es, como les decía, la parte más importante. Ahí es donde uno realmente llama la atención del empresario. Esa es la verdad. Si tenemos que hablar de investigar y reconstruir un hecho de tránsito, tenemos que decir que nos permite, a través del proceso que vamos a desarrollar, conocer la o las causas. Ustedes saben que puede ser una o pueden ser causas concurrentes que lo provocaron, y así nosotros, al conocer esa raíz del problema, vamos a poder realizar todos los reajustes en la mejora continua de nuestro proceso de gestión de riesgos que tiendan a evitar que ese hecho no vuelva a ocurrir. En este sentido, y estamos siempre hablando de la etapa de la investigación, les muestro este es uno de los vehículos, en este caso es un tractocamión con un semirremolque que está llevando 2 fardos de rolos de madera. Esto es de la industria forestal de Uruguay. Ustedes verán que la carga no está 100% al tope, está nivelada, quizás no tiene los 45.000 kilos justos que podría llevar, pero esto está en relación directa con el tipo de vías por donde iba a circular, que eran todavía vías relativamente antiguas de Uruguay. Este es uno de los vehículos, creo que alguien encendió, si tienen alguna duda me pueden parar, reitero. Les muestro un hecho que uno dice, bueno, volcó, se desparramaron los rolos de madera, hay daños en el vehículo, el conductor salió ileso,
Y uno podría decir, bueno, en gestión de riesgos, con una curva, lo podríamos ver como un caso leve, si se quiere, dentro de la gravedad que pueden llegar a tener en el contexto un accidente de tránsito. Pero si miramos una imagen más, les cuento, esto les va a decir mucho. Miren dónde se desparramaron, si me permiten la palabra, justamente todos los rolos. 5 minutos después de la salida de los chicos de la escuela. Fíjense que esta imagen, esta es una escuela rural que trabajaban hasta las 16 horas. Estas imágenes están tomadas 16 y 38 horas, justamente acá abajo tengo el reloj. Era una escuela de jornada completa que terminaba a las 16 horas. Realmente pudo ser algo fatal si esto ocurría 5 o 10 minutos antes. Entonces, tiene que ser investigado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Fue la altura de la carga? ¿Fue la vía? ¿Fue una mala maniobra del conductor? ¿Fue el vehículo lo que llevó a que se desencadenara este hecho que en sí no tuvo un desenlace fatal para nadie, solo tuvo daños materiales, pero que si lo miramos en una escala de riesgos, tendríamos que aprender la ventanita de alerta, ¿no? Bien, ¿cómo tenemos que investigar? Segunda pregunta. Seguramente ustedes en la universidad, en el lugar donde se formaron, les dieron distintas opciones de técnicas de investigación, como por ejemplo la espina de pescado. Es una de las técnicas de investigación. Otra es la técnica de investigación del árbol de las causas. El árbol de causas es el que casi siempre encuentro en algunas empresas, es como que el más utilizado dentro de las empresas, lo que no quiere decir que eso hable en general, porque yo no trabajo para todas las empresas, ¿no? Así que dentro de mi mini universo laboral he visto mucho la aplicación de los árboles de la causa. Y les cuento, muchas veces venía la empresa y decía, mira, yo quiero que investigues el accidente, pero quiero que lo hagas según el árbol de las causas. Y ahí venía la discusión. Bueno, yo tengo una formación forense donde el árbol de las causas no aplica para el tipo de investigación que voy a desarrollar. ¿Por qué? Porque aplicamos lo que se denomina técnica de investigación forense o el método científico. Si ustedes alguna vez llegaron a escuchar sobre el método científico tiene varias partes o varios pasos, si se quisiera determinar, o si yo quisiera llamarlo de alguna forma, ¿no? En primer lugar tiene la observación, que es lo que por lo general nos lleva a la primera etapa donde vamos a definir el problema. Después tiene lo que es la formulación de la hipótesis, es decir, bueno, tuve este problema, ¿qué pudo haber pasado? Si nos remitimos a las diapos anteriores, lo que les decía, se durmió el conductor, ingresó a una velocidad inadecuada a la curva y por eso volcó. Estas son hipótesis, uno formula todas las hipótesis. En tercer lugar, se realiza lo que se llama la recopilación y análisis de datos. Les estoy diciendo los 6 pasos de un método científico, no los estoy inventando, aplicados lógicamente a la metodología forense. ¿Qué involucra esta parte, este tercer punto, que es la recopilación y el análisis de datos? Que alguien de la empresa, si es perito, mejor, pero yo les confieso, desde el 2005 hasta ahora, los primeros años viajábamos. Con el equipo alguien siempre tenía que viajar. Pero imagínense viajar de Argentina a México hasta que llegás, hasta que te trasladás al lugar del hecho, porque nunca es específicamente en DF, puede ser como el caso que les voy a mostrar, dentro de una planta interna, dentro del predio de una empresa que está en una localidad alejada. Insume mucho tiempo y, como decimos los forenses a través de una premisa de Lockhart, el tiempo que pasa es la verdad que huye. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a formar personas dentro de la empresa que hagan específicamente este trabajo, que es el trabajo de levantamiento de la evidencia. Entonces, si ustedes están como los responsables de la seguridad dentro de la empresa,
tienen la oportunidad de trabajar dentro de la empresa con sistemas de gestión. Y dentro de los sistemas de gestión están trabajando, por ejemplo, con la 45001 o con la 39001, va a haber un eslabón de la norma que les pide investigar los accidentes de tránsito. Entonces, para llevar a cabo este paso, la empresa va a necesitar tener dentro de su staff de empleados seleccionados unos, por ejemplo, 5 personas que son las que tienen la capacidad. Yo tuve la oportunidad de darles una charla y hacer una capacitación, por ejemplo, para Andreani en la planta que ellos tienen en Casilda. Bueno, se tomaron 5 personas, que son las 5 personas que cuando ocurre un accidente de tránsito, sí o sí se tienen que desplazar, porque alguien tiene que ir a dar respuesta. Entonces, esto lo tenemos que tener premeditado. ¿Quién va a ir? Y lo que yo les decía es, no solo quién va a ir, sino qué va a hacer cada una de las personas que va al lugar. Les cuento. Uno va a atender al conductor, porque hay que ver en qué estado quedó de salud y demás. Otra persona se va a ocupar del vehículo. Hay empresas, no en Argentina, pero sí les cuento fuera de nuestro país, hay empresas en las que la responsabilidad social empresarial les pesa tanto que si un vehículo de su flota tiene un accidente, tienen una persona que, ¿saben a qué va? Directamente a tapar el logo de la empresa. Le tiran pintura para que no salga ni en los periódicos, ni en las fotos, ni en nada. Es decir, hasta en esos detalles se ocupa. Otra persona que se va a ocupar del rescate de los vehículos y quien va a desarrollar esta tarea, que es la tarea forense. La tarea forense es apasionante, que les puedo decir yo que estoy en el tema, me encanta, como a ustedes les gustará, mucho de su profesión. Trata de, primero, identificar los indicios, segundo, señalizarlos, medirlos, colocarlos, en realidad sería la documentación gráfica, fotográfica y escrita. Son 3 métodos de documentación que se complementan, ninguno viene a suplantar al otro. Y en función a eso tenemos todo lo que es la documentación de lo que ocurrió, pero todavía no sabemos qué pasó, todavía no hemos analizado, ¿no? Después de este paso, que es la recopilación y el análisis de datos, viene lo que se llama confirmación o el rechazo de la hipótesis. ¿Qué es esto? Bueno, cuando se analiza toda la información que se recopiló del lugar del hecho, toda la información forense, se analiza a la luz de la física, a la luz de la estadística, a la luz de metodologías alternativas que utilizan los peritos en accidentología vial, se detecta si efectivamente fue un problema de velocidad o fue una avería del vehículo. Muchas veces tenemos daños a los vehículos y hay que documentar por qué. Muchas veces dicen, ¿por qué tanta foto? ¿Por qué tanta inspección? Porque el daño puede ser causa del accidente, pero también pudo haber sido una avería. Y entonces ya no es causa del accidente, sino causa de o sea, causal del accidente. ¿Se entiende? No es un producto, sino que es la causa del hecho que estamos investigando. De ahí la importancia de conocer los indicios, saber cómo relevarlos en la vía, sobre los vehículos y también sobre las personas, porque las evidencias sobre las personas también hablan. Una vez que hemos rechazado todas las hipótesis y que en función a las evidencias, que es algo que podemos probar científicamente, es decir, este vehículo volcó sobre la calzada no porque lo dijo el policía en un formulario, ¿se entiende? Sino porque lo investigué, lo reconstruí, yo encontré tales y tales marcas sobre la vía que presentaban correspondencias con tales y tales daños que encontré sobre el vehículo. Tenemos una expresión basada en el método científico y fundamentada en la evidencia muy fuerte que nos permite decir este hecho fue así y no de otra forma. Y por último, el paso 5, que son los resultados, es decir, si nosotros nos encontramos con que la causa fue la velocidad, bueno, el resultado es ese. En último lugar están las conclusiones. ¿Qué vamos a hacer? Dentro del método científico están las conclusiones. Dentro de la empresa es, bueno, nos sentamos a pensar en los planes de mejora continua. El accidente ocurrió,
¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que reajustar? ¿Dónde estuvo el problema? En el conductor, vaya capacitación. En la carga, vaya capacitación para la parte logística y una inspección para ver cómo cargaron ese camión, cuántos rolos llevaba, cuál era la carga, cuál era la altura del centro de gravedad, y no me quiero extender más. Pero esa es la metodología de investigación. No aplica, si bien es un hecho laboral, reitero, no aplica la investigación según el árbol de causas o según la espiga de pescado, porque no van a llegar a la causa raíz. Entonces, se van a quedar con lo que ya concluyó, por ejemplo, la policía, y tengan en cuenta que la policía no tiene acceso a información, tiene acceso a lo que ve en el lugar del hecho, pero no puede trascender los límites que ustedes sí pueden hacerlo de la empresa, como por ejemplo, averiguar cómo se había cargado ese vehículo antes de salir. Bien, continúo, no sé si hasta ahí tienen alguna duda, si no, les sigo comentando. Gisela. Sí. No, tengo un simple comentario, justamente que hablábamos antes que iniciaras. Está presente sí. Gabriel, que se dedica al rescate vehicular de transporte pesado. Y fantástico. Está la persona de IPF que vos decías que son un ejemplo, también está presente. Simplemente eso. Buenísimo, menos mal que hablé bien. Sí, les decía, yo les comentaba que realmente hacen un buen trabajo. Bueno, la investigación de accidentes de tránsito dentro de lo que tiene que ver la ISO 39001, y yo traje un poquito la norma porque es lo que a ustedes les puede dar un contexto. Si van a implementar un sistema de gestión de seguridad vial o van a tratar los riesgos viales como un riesgo laboral, está bueno que más allá de que la empresa no tenga el sello o no aspire al sello ISO 39001 o al ISO 45001, todo el proceso que ustedes hagan de ordenamiento dentro de la empresa o cualquier tornillito que quieran ajustar para que el accidente no ocurra, lo puedan hacer dentro de este marco. ¿Por qué? Porque el día de mañana la empresa va a decir, quiero certificar, y se van a encontrar con que han hecho un trabajo muy prolijo, y no solo eso, sino que también les sirve como guía para ir haciendo bien ese trabajo. Bueno, hablemos de la ISO 39001 y el eslabón que yo les contaba. La ISO dice que se debe investigar los accidentes de tráfico, esto porque es una traducción, ustedes saben que lo traducen los españoles y traducen tránsito como tráfico, y otros incidentes. ¿A qué refiere? Como yo les decía, la ISO habla de reducir, la ISO sale en primer lugar en respuesta a la Organización Mundial de la Salud, hay que hacer algo. Bueno, la ISO responde, es una de las partes que responden, y su función es reducir lesiones y muertes. Y esto lo resalto porque como les decía en un inicio, una cosa es tratar al factor humano, pero otra cosa es cuando la empresa necesita reducir no solo lesiones y muertes, sino también número de hechos de tránsito o reducir daños materiales. En este sentido, ¿qué dice la ISO? La ISO manifiesta que la organización, cuando habla de organización, se refiere a cualquier institución pública o privada, tiene que establecer, es decir, definir, implementar, que es la puesta en marcha, y mantener uno o varios procedimientos para investigar y analizar los accidentes de tránsito y otros incidentes en los que se vea involucrada, que puedan significar o que hayan provocado muertes, heridas o heridas graves a los usuarios de la vía. Los incidentes dentro de la normativa ISO son todos aquellos donde las lesiones son muy leves, entonces no entraría como heridas graves, o hechos menores. Y aquí es donde muchas veces, les confieso, las empresas que sí pretenden certificar una ISO tienen que decidir. Hoy hablábamos con Jesús Sosa y hablábamos de la implementación de la 45001 y cómo trabajaban tan prolijamente las empresas. Bien, es que ellos tienen que mostrar al auditor externo, que es el que viene y pone el sello,
que internamente se han tratado de sostener todos los cabitos sueltos que podrían desencadenar un riesgo. En este sentido, digamos, la ventaja que tiene la ISO 39001 es que no nos dice específicamente cómo hacerlo, no es tan rigurosa como la 9001 de calidad, sino que nos deja un pequeño margen. Entonces, en primer lugar, podemos decidir quiénes van a ser las partes que nosotros vamos a alcanzar. Nuestro sistema de gestión, volviendo al caso de YPF, ya que hay una persona presente. YPF tiene su empresa. ¿A quién vamos a alcanzar? ¿Vamos a alcanzar a los proveedores, a los tercerizados, a los transportistas? ¿Vamos a alcanzar a todo ese globo o solamente nos vamos a enfocar dentro de la empresa y quienes trabajan dentro del predio cerrado, de las paredes cerradas de YPF? Ahí se define. Bien, otras empresas, no voy a mencionar el nombre, nada, porque no viene el caso, pero para poder certificar tenía un alto índice de vuelcos en curvas. Era una empresa que tenía o tiene a la fecha una flota de vehículos 4x4, camionetas 4x4. Yo les cuento que si miramos a la luz de la ISO 39001 y todas las estadísticas, se redujeron las muertes y las heridas graves. Ese es el indicador que uno está mirando. Pero en la realidad, las camionetas siguen volcando. ¿Qué pasa? Son ingenieros muy jóvenes que les dan camionetas 4x4, 0 kilómetros, los 27 años, y no estoy con esto induciendo a nada, no es que estoy, digamos, estigmatizando, ¿no?, a ese rango etario y en esas condiciones, pero es lo que se ha observado. En un rango entre 27 y 30 años, camionetas 0 kilómetros, salen en lo que son caminos de tierra o a visitar campos, y claro, salen a la ruta y, como nosotros decimos, le meten pata, ¿no? Y en eso, las curvas muchas veces no, el radio de curva no admite la velocidad a la que entra la camioneta y se produce el vuelco. ¿Qué pasó? La empresa vio que la capacitación hacia los conductores, la recomendación de las velocidades máximas no daba mucho resultado. Se colocó dentro de la camioneta una doble barra antivuelco. Vieron que las camionetas 4x4 tienen la barra en el respaldo de la cabina. Bueno, se vino a colocar una doble barra en el interior, para que ustedes se imaginen, porque no les estoy mostrando una imagen, en la parte de atrás de los asientos. Esto hace que el accidente siga ocurriendo, pero el cinturón de seguridad más el airbag lleva su parte en cuanto a la evitabilidad de las lesiones. Y la barra antivuelco adentro hace que la camioneta se deforme, pero que esa deformación no provoque partes salientes que incidan sobre la humanidad de la persona. Reducimos lesiones y muertes. Eso es lo que pide la norma ISO 39001. Podría seguir hablando, pero eso no viene al caso, les voy dando ejemplos, ¿no? ¿Cuáles eran los objetivos? ¿Qué dice la ISO respecto de los objetivos? Que se determinen factores subyacentes que la organización pueda controlar o influenciar. Influenciar, como les decía, en el caso de que una empresa tenga transportistas. Entonces, bueno, si vos querés trabajar para mi empresa, voy a contratar tus servicios, pero tenés que ajustarte a estos lineamientos de seguridad vial que estamos implementando. En segundo lugar, que se identifiquen la necesidad con acciones correctivas, esos son todo análisis interno, y se identifiquen que la oportunidad de realizar esas acciones preventivas y de evitar los accidentes. En el inicio hablábamos también, hoy, con los que estuvieron primeros presentes, que la investigación de accidentes es una tarea interdisciplinaria. Y de ahí venía a colación el comentario de esta persona que está en la parte de rescate y demás. Es una metodología interdisciplinaria que está desarrollada a partir del resultado del accidente vial. En un accidente vial, imagínense que yo lo estudié desde el lado de la criminalística. En la criminalística nos enseñaron que hay que resguardar la escena del hecho, que nadie puede entrar, que nadie puede tocar nada. Ustedes imagínense un crimen. Bueno, eso es imposible trasladarlo al 100% a un hecho de tránsito. ¿Por qué? En primer lugar, prima la vida de las personas. El personal médico va a entrar.
Para que entre el personal médico cuando hay un hecho muy grave, también tiene que estar dentro de la escena del hecho los bomberos. ¿Por qué? Porque tienen que llevar a cabo toda la tarea de cizalladura y demás tareas que hacen al rescate, sobre todo de las personas y posteriormente de la unidad. Entonces, es una metodología más que interdisciplinaria, porque no solo vamos a llevar a cabo cada una de las partes que ingresen, van a desarrollar su actividad dentro del método que están acostumbrados a desarrollar, sino que también va a haber un cruce de información entre todos los que estén presentes en el lugar. Cuando uno investiga un accidente de tránsito desde la metodología científica, es decir, no aplicó el árbol de causas, no aplicó la espina de pescado, estamos teniendo la oportunidad de anular toda construcción de una opinión subjetiva de la causa del accidente. Lo que normalmente dicen un manojo de hipótesis, o pudo ser velocidad, o pudo ser el vehículo, o pudo ser la vía. Eso lo sabemos todo, no nos dice nada y no nos permite gestionar el riesgo. Entonces, aplicamos el método científico o el método forense de investigación, porque en primer lugar es un procedimiento con bases científicas. En segundo lugar, se despliega en función a protocolos de investigación, que más adelante les voy a compartir un poquito. Yo escribí un libro justamente que habla sobre los protocolos de actuación en el lugar del hecho, referido únicamente a accidentes de tránsito. Y en tercer lugar, porque sus resultados pueden ser demostrables y tienen un fundamento técnico. Es decir, ustedes pueden decir, fue así porque vemos esto o aquello. Ya lo vamos a ver en el caso práctico al final de esta ponencia. Cuando hablamos de las etapas, ¿qué etapa tiene una investigación de accidentes de tránsito? En primer lugar tenemos la investigación de campo. La investigación de campo lleva un desarrollo de técnicas, y me van a disculpar, pero esto es algo que yo trato de transmitirles porque si alguno lo sabe y lo ha desarrollado me puede comentar su experiencia, pero yo considero que no es la formación que generalmente va ligada a una persona que analiza los hechos laborales o los accidentes laborales. Reitero, el accidente de tránsito es un accidente laboral, o puede ser un accidente laboral en nuestro caso, pero no se investiga como un accidente laboral cualquiera. En primer lugar, vamos a identificar las evidencias, los indicios, se van a documentar y hay que tener en cuenta que esas evidencias tienen jerarquías. Todo esto se aprende, es algo que los invito y de ahí nuestra alianza con APICEMA, que es la oportunidad de afianzar conocimientos, es decir, ensamblar todo aquello que nosotros conocemos y que a ustedes les puedan servir y en viceversa. Hay procedimientos normalizados por la SAE. La SAE es un instituto a nivel internacional que regula todo lo que tiene que ver con investigación de accidentes de tránsito, muy reconocida, y estos protocolos nos permiten hacer un buen trabajo de investigación de campo. Bueno, aquí está el chivo, si me permiten. Esta es la diplomatura en procedimientos, donde vemos cómo se relevan los indicios sobre la vía, sobre los vehículos. Hay capacitación, más el libro físico, más un software, que es un software para levantar la info en el lugar del hecho. A quien tenga interés, después yo les puedo mandar un link para que prueben el Ready, se llama el software, y ustedes van a ver que lo pueden aplicar en cualquier tipo de accidente laboral y les va a servir como un método de documentación rápida y van a poder tener un informe en 2 patadas, como decimos los argentinos, para poder presentar si los están apurando. Ustedes saben que siempre que hay un hecho grave, de la alta dirección nos baja línea y necesita que les estemos dando respuestas inmediatas, ¿no? Si me regalan un segundo, por favor, voy a tomar agua. Si me permiten, me traigo un vasito de agua. Regálenme 5 minutos, les pido disculpas. Mira, yo aprovecho tu tiempo muerto. Ahí Gabriel me hace una consulta. ¿Lo podés hacer la consulta, Gabriel Fontanari? Está mudo, Gabriel. ¿Me escuchan ahí? Ahí está. Buenas tardes, señor. Consulte tranquilo. Muy buenas tardes.
Bueno, la verdad que es un gusto, lamento haber entrado tarde a la charla, pero algo que quizás pueda ser interesante también para ustedes y para el análisis, si tienen en consideración los cortes que hacemos con las herramientas de rescate, que son cortes generalmente específicos y normalizados, los afecta a la hora de hacer la pericia de la cinemática, cómo se deformó el vehículo y demás. Si eso, nosotros generalmente cortamos y desplazamos bastante, pero con algunos conceptos preestablecidos generalmente hacemos eso. La pregunta era si, bueno, si eso se consideraba o se interfería mucho. La verdad es que no he tenido la oportunidad de escuchar a alguien, y en mi caso tampoco, de conocer que ha dificultado la tarea del bombero, la investigación o la reconstrucción. Por ejemplo, volviendo al caso del vuelco, normalmente en un vuelco la cizalladura se realiza a la altura, me puedes corregir, a la altura de los parantes o las puertas. ¿Para qué? Para poder retirar a la persona de adentro, porque eso sabemos bien que el techo y los parantes es la parte estructural más sensible del vehículo, entonces tiene mayor deformación y es como que si fuera una lata de sardinas, si me permiten la expresión, queda todo abollado. Sí o sí hay que cortar y sacar el techo para poder sacar las personas. En ese caso, que sería uno de los daños más graves que uno pudiera llegar a tener, no hay problema porque no hay ninguna ecuación, ningún análisis físico que a nosotros nos diga midan la deformación del techo para ver cuánto se deformó y cuál es la energía disipada como trabajo de deformación del techo. Eso no existe. Sí en colisiones frontales o en colisiones laterales. Y en esos casos, las mediciones que hace el perito las realiza 100% a la altura del bastidor. Todo lo que pase por arriba del bastidor no importa. ¿Por qué? Perfecto. Porque el bastidor es lo que tiene la capacidad de absorber energía. Entonces ahí es donde lo medimos, ¿se entiende? Tal cual, está claro. Sí, nosotros también lo tenemos en cuenta a la hora de hacer los cortes, cuáles son los lugares en los cuales hacerlo. Está perfecto, súper claro. Muchas gracias. Buenísimo, gracias por la pregunta. La verdad es que nunca me lo habían consultado. ¿Qué es el bastidor? Para los que no sabemos. El bastidor tenemos el bastidor en la plataforma del vehículo, las ruedas, y arriba va el chasis o el casco, todo lo otro. El bastidor está conformado por largueros y traversas. Si volvemos les voy a mostrar aquí el camión para que ustedes vean, o sea, esto es un ejemplo en un camión, pero en un auto traten de trasladarlo a ese concepto. A ver si puedo llegar hasta esa diapo, voy a salir para llegar más rápido. A ver, en este caso, voy a volver a subir. El bastidor sería esto, en el caso del remolque, y el chasis, bueno, viene a ser toda la parte de arriba, que en este caso no se ve. En el camión, el bastidor está parte de abajo, y todo esto, todo lo de arriba es chasis. El bastidor, la primera traversa fuerte que tiene es el alma del paragolpe. El alma del paragolpe es el hierro transversal al vehículo que encontramos cuando sacamos todo el plástico embellecedor que siempre se nos dobla en una colisión. Entonces, ahí es donde nosotros medimos. No importa todo lo que sea plástico, lo que sea radiador, motor, demás, no importa. Y que vos vayas al lugar del hecho y que no esté el techo, porque los bomberos cortan y sacan el techo, eso lo pliegan. Eso no interfiere. No interfiere, pero no te voy a mentir que siempre recomiendo que lo busquen. O sea, si lo tiraron, en algún lugar lo tiraron. Nos pasó en una oportunidad de que el vehículo, fuimos y no tenía el parabrisas, era un atropello. Quien había atropellado era hijo de un policía, el policía sabía muy bien que la altura del daño en el parabrisas nos daba, digamos, una idea de velocidad de impacto, entonces hizo desaparecer el parabrisas. No lo encontramos, pero seguimos haciendo averiguaciones. ¿Y dónde cae? Que uno siempre charla, y en eso tengo la ventaja de ser mujer porque me cuentan, como que se abren más. Me dicen, charlo con el mecánico y me dice, mira, tenía un montón de abollones arriba, cerca de la antenita, que yo se los saqué. Y así que calculo que el parabrisas habrá estado astillado arriba. Si estaba astillado arriba, estamos hablando más de 80 km/h, un atropello dentro de una zona urbana.
un delito vial hoy en día en Argentina, ¿no? Entonces, no digo que no, pero sospechen. Si se desapareció alguna parte, traten de buscarla. Bien, excelente. Bien. Voy, ahí te hace una consulta, Gisela, otro bombero, otro camarada. Sí, bien, sí, por favor. Hola, buenas tardes. Quisiera hacer una consulta, un comentario. María, no sé si O se Gisela, puede. Por favor. Sí, tranquilo. O Gisela. En mi caso yo también, yo soy personal de rescate y nos ha pasado en accidentes vehiculares en los cuales nos encontramos con por ejemplo, víctimas fatales. Nosotros no intervenimos hasta que se hagan presentes los peritos, ¿no? Policiales, fiscal, que recaben toda la información y por ende nosotros siempre en estos casos nos llega una citación, un informe solicitando todo lo que nosotros hayamos hecho, ¿no? Por ejemplo, claro, es lo que comentaban, muchas veces nosotros hacemos cortes de habitáculos para poder retirar el vehículo de la persona, por ende por ahí movemos ciertas partes, por eso en el caso que fueran accidentes con víctimas, digamos, con posibilidad de sobrevida, siempre se queda registrado los pasos que se hacen para que después los peritos, cuando consulten, tengan todos los datos de dónde hicimos los cortes, dónde esto, para que les sea más fácil la tarea a investigar en base a cómo se produjo el accidente, marcas de pavimento, siempre quedan, digamos, el registro. Nunca retiramos, siempre quedan en el lugar. Eso es parte que se contempla en la segunda etapa. Aquí estamos hablando de la etapa de la investigación. En la segunda etapa, cuando viene la reconstrucción analítica, y es cuando uno analiza toda esa evidencia que relevó, se vale, el perito normalmente se vale, si estamos dentro de un proceso, ¿no? De lo que ha hecho el bombero, de lo que ha hecho el médico. Hoy les decía, la evidencia sobre las personas habla, porque si una persona fue atropellada y tiene no sé, vamos a suponer el fémur derecho quebrado, vamos a las placas radiográficas y uno puede ver desde dónde vino la incidencia, desde dónde incidió la fuerza que rompió ese hueso. Entonces nos permite saber cómo estaba parada la persona o cuál fue la situación en la cual fue alcanzada por ese vehículo. Lo mismo pasa con el tema de los bomberos. Normalmente lo que hacemos es la descripción de los daños y mencionar que a los daños directos del hecho de tránsito se le suman los daños provocados por las tareas de rescate y ahí se nombran las cizalliaduras. También hay que discernir en daños de vieja y nueva data, porque como les decía, a lo del accidente se le suma lo de los bomberos, pero puede haber oculto un daño que fue lo que desencadenó el accidente. Entonces, la parte de daños tiene que ser bien investigada. Y Gisela, cuando hablas del levantamiento de evidencia, ¿estás hablando también de la fotografía pericial? Exactamente, y siempre les digo, no tengan miedo o sea, no es que sea una ciencia absoluta en la que ustedes no pueden entrar. La fotografía hay que saber desde qué ángulo tomarlas, cuántas tomar, y yo trato de sacar esto un poco del contexto judicial porque es la experiencia que intentamos desde APIAT transmitirles a nuestros colegas. Nuestro trabajo únicamente no tiene que estar enfocado en pericias, sino que brindar soluciones, y dentro de la empresa se pueden dar muchas soluciones si, por ejemplo, como les decía, ¿quién es el primero que llega al lugar? Llegan los bomberos, llegan los médicos, pero generalmente el perito también llega, pero no el perito de la empresa, el perito oficial. El perito oficial tiene limitada información. Yo lo digo porque estoy de los dos bandos. Es impresionante la cantidad de cosas que nosotros como perito de oficio desconocemos y la cantidad de información disponible que tenemos si estamos dentro de la empresa y lo que podés lograr con eso en materia preventiva. Entonces, ¿quién llega? ¿El perito de la empresa? No, llega la persona, como les dije, el equipo. Bueno, siempre uno tiene que sacar fotografías. Llega y hay dos formas de sacar fotografías. El método del barrido, que para que ustedes entiendan, imagínense una ruta. Los accidentes en ruta, hay
evidencias dispersas en un amplio espacio, porque es a alta velocidad y vuela todo por un alto espacio. Entonces el del barrido es empezar desde donde más o menos vemos que comienzan las evidencias y empezamos a caminar hasta donde terminan, sacando fotos, y a la vuelta lo mismo, de lo general a lo particular. Y eso ya es otro detalle que escapa a esta capacitación. Si es dentro de una ciudad, en una encrucijada, utilizamos el método de la espiral, que es ir dando vuelta siempre en un mismo radio y sacando fotos de afuera hacia adentro. Nadie, no hay ninguna legislación que prohíba a una persona particular sacar fotos. Así que yo me he metido en algunos accidentes cuando hay, porque me disculpan si es amarillista, pero porque me gustó la cantidad de evidencia que hay, no es mi tema, ni tengo nada que ver, saco las imágenes para después utilizarlas en la parte didáctica. Nadie puede decirte que no saques una foto. La foto hace que la escena del hecho se congele. Entonces, podemos después analizar qué evidencias había. Por ejemplo, muchas veces la empresa saca fotografías antes de que llegue la ambulancia. Entonces vemos que después hay otros indicios, como por ejemplo marcas de rodadura de un vehículo que no estaba en el lugar y es de la ambulancia que entró en la zona del hecho. Y lo vemos después relevado por el perito de oficio como una marca de rodadura dentro del hecho, que después el perito lo va a asociar. Sí. Volviendo a la foto, sí. Te hago dos preguntas en una. El tema de uso de dron para este tipo de investigación. Vino genial. Vino genial. Tema, estamos hablando dentro de una planta. Dentro de las plantas hay circuitos cerrados de televisión. ¿Cómo juega el tema de las cámaras también de la planta? Videoanálisis, fantástico. Se puede hacer. No quiero venderte todo eso, pero tenemos todos esos cursos. Hay un curso pequeño que es Video Tracker para poder analizar a través de las videocámaras. Se puede llegar a un análisis forense que va más allá de lo que uno ve en la cámara. No tengo ahora ejemplos para mostrarte, pero podría mostrarte. Después, el tema de los drones. Hoy en día el dron viene a reemplazar a la estación total. Imagínense que hay policías que se han llenado de estaciones totales, una máquina que sale un aparato muy caro. ¿Y qué pasa? Una estación total la tenés que colocar, por ejemplo en Argentina la tiene Gendarmería Nacional. La colocás y un barrido de la escena para que te congele la escena en 3D, más o menos lleva 2 horas. 2 horas que nadie puede entrar, nadie puede tocar nada en la escena. Imagínense las colas de vehículos en una ruta esperando a que la estación total termine. En el dron lo levantás, le das una grilla, en 10 minutos tenés toda la escena congelada. Ustedes ven aquí los indicadores de evidencias, 1, 2, 3. Bueno, nosotros ahora los tenemos como unas maderitas directamente o en 3D, cosa que también se puede ver de arriba. En el lugar tiramos una regla cualquiera, o sea, no una regla cualquiera, tenemos una regla de madera hecha, cosa que nos sirve como referencia para después tomar mediciones. Ojo, las mediciones forenses, si uno va a medir evidencia sobre una imagen del dron, hay que hacer todo un proceso. Una cosa es las imágenes cenitales que saca cualquier aficionado y otra cosa es el ortomosaico, que es un trabajo que se realiza específicamente para relevar evidencias de tránsito. Pero el dron sirve. Y la última, y te dejo avanzar, el levantamiento de evidencia. ¿Cómo levantas la evidencia? ¿Como en criminalística, en bolsa de papel madera? ¿O puede ser, digamos, qué elementos usás para levantar la evidencia? Generalmente no. Por ejemplo, en la foto hay una moto. Bien, la evidencia es documentarla. ¿Cómo se documenta? Sería muy largo explicarte y tendría que irme hacia diapos de la diplomatura como para poder transmitirte, pero te lo hago simple. En primer lugar, es algo que siempre fallamos, me lo enseñaron en la facultad y sin embargo uno va al lugar y falla muchas veces. Es necesario buscar un punto fijo de referencia, un poste, una alcantarilla, algo que 5 años después yo vaya y lo encuentre. En función a eso, en segundo lugar se hace una inspección ocular. Se mira, se barre toda la escena, se mira lo que hay.
vamos a tener, por ejemplo, en el 1 empezaba la marca de frenada, en el 2 tenemos una marca bajo relieve, en el 3 había una mancha de sangre, te estoy citando ejemplos burdos. El 1, el 2, el 3 tienen que estar dibujados en un croquis, la verdad es que si me dejás, me pasaría en todo caso después a otra diapo, y esto se va fijando en un plano, una planimetría 2D, según o el método de la poligonal o el método de las triangulares, por eso es medio difícil de explicarte, pero hace que toda la evidencia quede en un planito, que normalmente vemos como el autito, la persona, queda todo en el plano referenciado. De esa forma el perito tiene, me voy a escapar un ratito si me dejan. De esa forma les puedo mostrar un plano. De esa forma el perito tiene la capacidad de poder medir y realizar todo lo que necesita para poder después analizar puntualmente un hecho de tránsito. A ver, creo que en las 6, no me acuerdo. Me van a disculpar, estoy poniendo el... No hay problema. Y también, digamos, aprovecho para comentar que cualquiera puede preguntarte, ¿no, Gisela? Cualquier duda que vaya surgiendo. Cualquiera me pueda preguntar. Estoy a disposición, la idea es que, bueno, esto habla sobre las evidencias. En la diplomatura hablamos de los tipos de evidencias, perennidad, relevancia y pertenencia. Esto es algo que tenemos que discernir. No viene el caso, la verdad es que podríamos hablar muchísimo de esto, pero no lo tengo aquí en esta diapo, es la 6 entonces, para poder ir específicamente a lo que me preguntabas. Fijación de las evidencias. En primer lugar, la georreferencia. La georreferencia me dice el lugar donde fue, pero es el lugar geográfico, no lo tenemos que usar como punto de referencia fijo. En este caso, que les muestro aquí, fue una colisión entre un camión y un vehículo. Esto ocurrió en Uruguay. Se utilizó como punto de referencia, no sé si están viendo, el PR1 es el mojón. El mojón kilométrico en una ruta es un punto de referencia por excelencia. Pero en este caso estaba muy lejos del lugar donde estaban las evidencias, entonces se fija un segundo mojón, o un segundo punto de referencia. Te quiero mostrar cómo lo vamos a colocar sobre la documentación. Hay una simbología que lo propone la SAE para decir dónde empieza una marca de frenado y demás. Esto se puede escribir sobre la calzada y en la foto sale y es evidencia que habla. Pero quiero ir al método gráfico y fotográfico y eso es lo que se me está escapando. Aquí estamos. Lo del camión de la cementera, ¿lo tenés? ¿Para que sí, se vea? Lo tengo. Bueno, en realidad no está el plano. No hay un plano hecho ahí. Pero esta es la forma de fijación de las evidencias. Y acá les muestro la práctica de la SAE J1674. Esto es levantar la evidencia, Mariano. Es dejarlo en un gráfico según el protocolo que dice que lo tenés que hacer poniendo un punto fijo en el lugar y en función al punto fijo medir todas las evidencias y documentarlas. Acá está documentada cada una de las evidencias, dónde empieza el derrape, dónde termina, dónde está la posición final del vehículo, según distintas metodologías, que la más utilizada es o la del método triangular o la de las coordenadas cartesianas. Básicamente, si tenés una marca de frenado, esto es una marca de frenado, tenés el punto de referencia y la medís en dos sentidos. Este es el de las coordenadas cartesianas. En el eje de las Y y en el eje de las X. Lo muestro porque todos conocimos el plano cartesiano. Entonces el punto 1 está a 1,7 de las X y, a 6,3 de las X está el punto 2 y a 4,9 de las Y. Y acá los tenemos, 6,3, 4,9. Ahí termina la marca de frenado. Cualquiera que entiende sabe dónde estaba específicamente esa marca de frenado. Conociendo estos dos puntos, después podés tener la extensión de la marca, por ejemplo. Son ejemplos. No sé si respondí tu consulta. No, sí, excedería, sí, perfecto. Nos iríamos muy lejos. Tenemos que hacer una segunda parte, me parece. Esto da para mucho. Para mucho, aparte a mí me apasiona, así que no tengo ningún problema de explicarles. Acá la idea era por qué vamos a investigar un accidente y cómo investigarlo a grandes rasgos, ¿no? Bueno, siguiendo, me van a disculpar si alguno siente que me voy por las ramas, como dice Mariano, hay mucho.
Después viene lo que es el análisis técnico. El análisis técnico sí se requiere un poquito de conocimiento en la parte de reconstrucción analítica, que esto ya tiene que ver con cómo interpretar esa evidencia. Tenemos una marca de neumáticos en el lugar del hecho, pero esa marca de neumático puede ser de frenado y vamos a tener un coeficiente de fricción y lo que me implica una variación de velocidad importante, o puede ser derrape y vamos a tener una variación de velocidad menor, o puede ser un brochazo y me va a indicar dónde tal o cual vehículo recibió una fuerza externa. Es decir, cada marca, por más que nosotros digamos marca de neumático, la fisonomía de cada marca me va a decir qué pasó ahí, y en función a eso voy a utilizar las ecuaciones físicas. Eso también, si alguien quiere adentrarse en esto, puede hacer la primera parte de investigación, y también está la segunda parte de reconstrucción. Esta segunda parte, les cuento, la hacen los licenciados en criminalística porque no tenemos una formación acabada en modelos físicos de accidentología vial, esa es nuestra realidad. Yo salí sabiendo muy poco de esta parte analítica, tuve que buscar por otros lados, me abrieron la puerta al Balseiro en el año allá 2007, pero lamentablemente murió quien falleció, el doctor que estaba haciendo el diploma, no era un diplomado, sino que era una carrera de física forense, así que eso, no tenemos esa opción en Argentina. La hacen los ingenieros, ¿por qué? Porque los ingenieros tienen mucho conocimiento en modelos físicos, pero aplicarlos a la accidentología vial tiene digamos, un valor agregado, y en segundo lugar también necesitan un poco de interpretación de evidencias, que es la parte que ellos desconocen, y se ve un poco también aquí. Por último, la presentación del resultado. Ustedes van a llegar a la conclusión, como decía el método científico. No los voy a... no me voy a poner a leer, pero sí un pequeño informe, un reporte cuyo modelo, si alguno quiere en algún momento armar alguno, yo les podría compartir cuál es el reporte que normalmente hacemos para las empresas. ¿Qué beneficio me va a traer esto? Vamos a tener mejor información disponible. Esto me va a servir dentro de lo personal para poder analizar las causas y ver mi sistema de gestión cómo va. Ahora, si el día de mañana la empresa quiere apuntar a una ISO, ya va a estar cumpliendo con el punto 3.5 de la norma. Me permite tener una construcción y lectura de los indicadores, es decir, permiso. Si vemos que tenemos un alto índice de vuelcos, como hoy yo les comentaba, ¿cuál va a ser mi indicador? Bueno, en función a eso voy a prestarle más atención a los indicadores relacionados al vuelco, y voy a medir o voy a orientar el análisis estadístico hacia esos indicadores, porque lo que yo estoy teniendo son vuelcos, no atropellos. ¿Se entiende? Mediante esta acción vamos a poder determinar factores subyacentes que pueden llegar a derivar en un accidente. Si vimos una falla mecánica en el vehículo, vamos a atacar la falla mecánica en el vehículo. Y acá estamos sacando temas para otras capacitaciones. Yo les puedo mostrar cómo en Uruguay, debido a que las rutas eran obsoletas, por disposición se hizo una normativa interna para que se reduzca la altura de la carga transportada. ¿Y qué hicieron los transportistas? Alargaron los chasis. Entonces, durante 3-4 años funcionó a la perfección. Ellos podían llevar la misma cantidad de leña no, rolos de madera, pero ¿qué pasó 3-4 años después? Apareció el fenómeno que se llama fatiga, y los vehículos empezaron a partirse al medio en la mitad de la circulación. Entonces, hay mucho para hablar. Otros temas que podríamos tratar. Permite identificar las oportunidades de acciones preventivas, viendo o tratando de enfocarnos dónde va a estar la falla en ese sistema, y acá les puse, ustedes después no sé si están grabando, pero pueden tener en cuenta los puntos de la norma donde podrían estar aplicando también. Ahora, vamos a las papas, al caso que yo les quería mostrar en esta noche. Cuando pensamos que nuestro sistema de seguridad controla todos los riesgos de accidentalidad, ¿les ha pasado? ¿Les ha pasado que tenían todo controladito y de repente se les disparan los índices de siniestralidad? Seguramente más de uno habrá pasado por ese proceso. Bueno, este es un caso, ocurrió en Holcim,
hablábamos, recuerden que justamente la ponencia trata de la investigación de un hecho vial en el transporte de la industria pesada. Esta olla revolvedora, como le dicen en México al mixer, circulaba por un camino interno de la empresa. Un camino, como ustedes están viendo, de tierra. Si podemos revisar un poquito cómo es la topografía de México. México tiene muchos morros, muchas elevaciones o terrenos con montañas, si se quisiera decir así, y esta no era la excepción. Aquí había muchas subidas y bajadas y caminos con precipicios importantes. Así quedó la unidad revolvedora, el mixer. El conductor falleció. Aquí hay otro problema de seguridad porque no quieren usar el cinto de seguridad, porque como hay un alto riesgo de que los camiones salgan de la vía hacia precipicios, entonces la mentalidad del camionero es que voy a tener la oportunidad de saltar. La verdad es que si el vehículo se va, las probabilidades de saltar son pocas y las probabilidades de que el cinturón te salven son más altas. Falleció el conductor y hagamos un repasito de qué fue lo que pasó para ponerlos en contexto. Esto ocurrió en Durango, era una vía en construcción. ¿Por qué no habilitada? No habilitada para el tránsito común. Era una vía en construcción de la empresa. Únicamente circulaban vehículos de la empresa. Este fue un hecho fatal donde falleció el conductor por un traumatismo de cráneo. Si vemos el camión en una curva, volcado fuera del camino, que si ustedes vieron lo sostuvo un árbol, si no seguía hacia abajo y los daños hubiesen sido peores también. Pensemos, ¿qué factores influenciaron o se combinaron para la producción del accidente? Vamos pensando. Estos factores los puede controlar la organización y acá nos ponemos la camiseta. Nosotros somos los que estamos haciendo seguridad dentro de la empresa. ¿Lo podemos controlar o los podemos predecir? ¿Cuál es la acción que voy a desarrollar para corregir o para minimizar y en el mejor de los casos para eliminar el riesgo? Sabemos que casi nunca eliminamos el riesgo, pero hay ocasiones donde se dan. ¿Cuáles son las acciones preventivas que pueden desarrollarse para evitar esa producción en hechos futuros? Todos estos interrogantes se contestan con el análisis de las causas del accidente. Para conocer la causa del accidente, las causas del accidente, tuvimos que haber investigado, reitero, según el método forense, tal como medianamente les he ido explicando. Les cuento qué se investigó o qué se analizó. Miramos del vehículo. El vehículo era un mixer, tal como les comenté. Esta era la capacidad de carga. Estas son las características técnicas del vehículo. Esta era la documentación que se tenía del vehículo. Cuánto podía cargar y demás. Estas son lo que en México se llama la bitácora de inspección diaria de la unidad revolvedora. Lo que para nosotros vendría a ser el checklist del mixer. Había habido una fuga en el aceite. Yo les hago una síntesis. No, todo lo que estaba para reparar o para revisar se había hecho. Así que no había nada que nos orientara hacia ese aspecto. La unidad tenía una capacidad máxima de transporte, según la planilla que vimos inicialmente, de 7 metros cúbicos. Pero el operario, este señor quien falleció, tenía la orden de trasladar 3 metros cúbicos, menos de la mitad. Esto era un criterio de seguridad adoptado por la empresa. ¿Por qué? Porque se había analizado el entorno por donde transitaba, el camino por el cual él circulaba, y les cuento, si bien esta parte no parece tan empinada, es un lugar de curvas y contracurvas donde en algunos sectores es la pendiente en ascenso, en este caso según el sentido de circulación del camión, son muy pronunciadas. Entonces, si lleva 7 metros cúbicos, no las puede trepar, ¿se entiende? No las puede subir y el riesgo de que retroceda y vuelque es alto y de hecho tuvimos
otro tipo de hechos de ese hecho. Esta recomendación práctica había surgido después de otros análisis. ¿Qué pasaba con el camino? Voy a sacar un poquito las cámaras, si tienen algo que tapa me avisa. El camino no estaba habilitado al público porque era un camino interno. La superficie era de tierra compacta, sinuosa, como les decía, hace referencia a que tenía muchas curvas y contracurvas, y con declives muy pronunciados. Había partes donde las pendientes, en ascenso o descenso según como circularas, eran bien pronunciadas. Y otro dato, un camino interno no tenía elementos de contención. Vieron que aquí hay precipicios, más allá de los árboles, cualquier unidad que saliera no tenía elementos de contención. Que esto fue otra recomendación práctica que se sumó a la seguridad vial. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de trabajar en una mina, seguramente conocen que los caminos de minas, que son así de este tipo o algo parecido, aquí al costado tienen que tener un pretil. Y el pretil no tiene que ser arbitrario, sino que tiene que tener o medir en altura exactamente la distancia de 3 veces el alto de la rueda del vehículo de mayor porte que por ahí circule. Espero que me haya explicado bien y me pueden corregir si eso no es así. Bueno, en este caso eran vehículos de gran porte, eran un lugar de fabril, podríamos llamarlo así, necesariamente debería haber tenido y no lo tenía. No tenía elementos de contención lateral. Este es el camino, si bien justo acá inciden las sombras y hay, digamos, no se puede apreciar muy bien en la imagen, les adelanto que tenía muchos baches o muchas depresiones, lo que nosotros decimos ondulaciones en el camino. Se analiza el tránsito, como nosotros llegamos, esto era en aquellos casos cuando yo les conté que viajábamos. Así que para cuando viajamos algunas recomendaciones en el camino ya se habían hecho y algunas medidas se habían empezado a tomar. Ven que aquí, que esta es la curva donde ocurrió el accidente de tránsito, ya habían removido la tierra en este sector. Estaban tratando de hacer los pretiles, habían traído tierra, no removido. Acá hay otra unidad donde ustedes van a ver que los camiones circulan y tienen aquí una banderita roja. ¿La ven aquí a la banderita roja en esta punta? Bueno, esta banderita roja les sirve, justamente como son caminos tan angostos, para tener una referencia cuando doblan cerca de los morros o las pendientes que tienen en este caso a la izquierda el conductor, perdón, a la derecha, o cuando se cruzan con otra unidad. Para eso sirven las banderitas rojas. Bueno, hablemos de los factores humanos, del factor humano, que también involucra la parte conductual. Era un empleado experimentado, tenía más de 20 años de experiencia en el transporte y sobre todo la conducción de ese tipo de vehículos. La empresa contrata capacitaciones periódicas en manejo defensivo cada 6 meses, Holcim lo hace cada 6 meses en México. El horario de ingreso del operario. Nosotros tenemos en una ficha lo que llamamos PISBI, no soy mezquina, así que se las puedo compartir si les interesa tener una guía de qué es lo más importante a relevar en un accidente de tránsito. En el PISBI, la persona que está encargada de investigar tiene que tratar de conversar con la familia, con los allegados, con los compañeros de trabajo. Se hace un estudio social para saber si ese operario había tenido algún problema familiar, o había tenido alguna cuestión, digamos, que hace a que no haya dormido bien. Bueno, en este caso la hora de ingreso era a las 8, el accidente ocurrió a las 10:30 de la mañana, 2 horas y media después, es decir, no podemos hablar de fatiga debida al trabajo. La última hora de sueño, según su esposa, había sido a las 22:30, es decir, había dormido a las 22:30, se había levantado el día anterior, había desayunado, se había ido a la empresa, es decir, que había tenido una jornada, había descansado bien. No utiliza ningún tipo de prótesis, y acá hacemos referencia a los anteojos más que nada, o algún elemento para poder ver. No era un paciente cardíaco, y esto lo sacamos de la documentación que tiene la empresa. No hay antecedentes de desorden social o psicológico. Aquí podríamos agregar, como hoy comentaba Mariano y como comentaba Jesús, por ejemplo, así como ustedes le hacen en algunos lugares una prueba de alcoholemia al que va a trabajar en altura o al que se va a subir a un
vehículo también podría aplicar en este caso. No había nada que apuntara al conductor como protagonista o parte de la causa del hecho de tránsito. Las disposiciones directas o criterios de seguridad que ya estaban adoptados dentro de esta empresa, que les reitero, es una empresa que toma el toro por las astas en materia de seguridad vial. Estaba muy, muy comprometida en ese aspecto. Habían dispuesto que la circulación fuera baja, es decir, en ese camino no superior a 20 kilómetros por hora, el transporte de poco volumen, como hablamos, la mitad de la carga máxima, y las capacitaciones periódicas, el manejo defensivo en este caso. Hablemos un poquito de la carga transportada. Era concreto convencional, muchos de ustedes quizás han trabajado con esto, es el que normalmente se utiliza en pavimentos, edificios o estructuras de ese tipo. Se analiza cuál es el peso, etcétera, pero lo que nos importaba era que llevaba 3 metros cúbicos, es decir, aproximadamente 7,5 toneladas. ¿Para qué nos interesaba el peso? Para hacer todos los cálculos físicos tendientes a ver qué pasó. Si teníamos un esquema o lo pudiéramos dibujar, esto es a grosso modo. El vehículo tiene una carga máxima que podría ir cargado hasta este punto, esto es totalmente esquemático, y por un criterio de seguridad iba a menos de la mitad. ¿Qué problema podía haber? La carga estaba reducida a la mitad, la altura del centro, si nosotros reducimos la carga, ¿qué pasa? La altura del centro de masa, cuando uno habla del centro de masa o centro de gravedad en un vehículo, tiene que tener en cuenta que, por ejemplo, en este caso, tenemos la altura del centro de gravedad del vehículo, la altura del centro de gravedad de la olla, como dicen los mexicanos, que vendría a ser la batea, y la altura al centro de gravedad de la carga que va adentro. Y si quisiéramos hablar desde la perspectiva física, que nos interesa en la reconstrucción, la altura al centro de gravedad de todo el conjunto, que es lo que realmente interesa. La altura del centro de gravedad, sumando carga, la olla, como dicen los mexicanos, y el vehículo, era relativamente baja. La velocidad de circulación era baja, por ende no podemos hablar de una influencia de la fuerza centrífuga debido a la velocidad. Estoy leyendo, dice, ¿se generan olas dentro del mixer? Bien, Sebastián, excelente pregunta. Las olas, ustedes saben que los mixer tienen las paletas. Las paletas son justamente para cortar esa ola, cortar ese efecto. Igual que los camiones que transportan sustancias peligrosas tienen como, o sustancias líquidas más que peligrosas, tienen como una serie de segmentos o bateas diferentes que hacen que digamos, haya un rompeolas, se llaman rompeolas. Ahí Mariano también lo escribió, excelente. No hay fallas mecánicas en la unidad, el entorno estaba iluminado naturalmente, era de día, la superficie estaba seco y el operario no tenía antecedentes ni de fatiga ni de enfermedad. ¿Qué pasó entonces? La superficie irregular podría ser, acá estamos siguiendo el método científico, estamos en la parte de la hipótesis. Superficie irregular, tierra sin compactar en el borde del camino, el trazado de la vía sin contención, la vía tenía curvas sin peraltes, porque como no es una vía pavimentada, eso no está regulado, tiene pendientes, podría haber sido la fuerza centrífuga, que eso ya se los dije, quedó descartado. ¿Por qué volcó la unidad? ¿Por una mala maniobra del conductor? Es decir, se fue mucho cerca del borde del camino y volcó. Hubo una falla mecánica, se distrajo, hubo exceso de velocidad. Bueno, todo esto quedó descartado. Acá me dice David, ¿una maniobra abrupta? Exactamente, podría haber sido una maniobra abrupta. Bueno, yo les cuento que todo eso se consideró dentro de lo que podría haber sido el análisis. Así vamos del planteo de hipótesis, ¿no? Y en eso vamos descartando algunas hipótesis. ¿Se le cruzó algo? Otra cosa, un animal. Bueno, no era zona de animales sueltos. No es zona, porque es una zona, reitero, es una zona cercada donde hay mucho transporte de vehículos pesados, son caminos escarpados con muchas pendientes, es decir, un animal, había pocas posibilidades.
dentro de la hipótesis también se podía haber analizar. Una piedra rodante, muy bueno, muy bueno. También me pasó a veces. No, no te pasas, está bueno porque así todo lo que él está planteando, así lo tenemos que plantear. Todas las hipótesis, no nos quedemos con lo que nos dijo fulano o mengano que pasó. Tenemos que analizar todo y mirarlo a la luz de las evidencias. Eso es importante. ¿Qué te pasó en una obra? Buenísimo, podés compartirme el caso y lo analizamos en otra ponencia. Les quiero compartir algo. Este fue un caso que llevó a que todos nos sentáramos a pensar qué pasó, qué pasó, qué pasó. Era muy fácil decir que se cruzó un animal y nunca encontrarlo, o sea, nunca íbamos a encontrar la evidencia certera. Era muy fácil decir que el conductor hizo una maniobra abrupta, como decimos los argentinos, muerto el perro, se acabó la rabia. Pero merecía una investigación más profunda. Y acá los invito a mirar un videíto. Y de paso, descanso un poquito la garganta y tomo un poquito de agua. Seguramente ustedes van a conocer esto. A ver. Bajo un poquito el volumen del video para que ustedes puedan escucharme. Esto seguramente algunos ya lo están conociendo. Es el puente de Tacoma Narrows. Fue muy famoso allá por el año 1940. Este puente era uno de los más largos, era uno de los orgullos norteamericanos que unía, era un puente colgante, ¿no? Que atravesaba el estrecho de Puget Sound, si mal no recuerdo, en Tacoma Narrows. Bueno, ¿qué pasó? Esto era un puente que decían quienes lo construyeron que jamás se iba a caer. Sin embargo, una mañana un viento soplaba, una brisa suave, cuando supuestamente el puente soportaba vientos extremos. Ese día era una mañana de vientos suaves y el puente empezó a oscilar, empezó a moverse de un lado para el otro, de un lado para otro. 3 meses después de su inauguración. Si ustedes ven, el puente oscila. Si quisiéramos enfocarnos en la línea media del puente, la rayita blanca, acá van a ver una persona que camina, ¿la ven? ¿Quién podía ser el que caminaba por el medio del puente cuando el puente estaba a punto de colapsar? Era un físico que quería saber qué estaba pasando en el puente, porque normalmente las fluctuaciones eran a modo de bandera. Imagínense la bandera flameando, flamea longitudinalmente. Aquí el puente no está flameando longitudinalmente, sino transversalmente. Fíjense, vuelvo un cachitito para atrás, fíjense que se levanta un borde y baja el otro, ¿ven? Entonces, un físico, un apasionado de la física, yo creo que el profesor acá, Farquharson, no me hagan repetirlo, se bajó de su auto y empezó a caminar, notando que esto que les comentaba, el puente se flameaba de un costado y del otro, pero es como que el centro se mantenía. Esto se produjo durante un tiempo, un breve espacio de tiempo, y acá lo voy a ir adelantando hasta que definitivamente el puente colapsó. Acá fue un dolor profundo a quienes construyeron ese puente. Y ustedes dicen, ¿qué tiene que ver el puente de Tacoma Narrows? Después busquen el video, es mucho más largo, con el mixer en México, ¿no? Bueno. Este hecho marcó un hito dentro, el hecho me refiero al puente de Tacoma Narrows, marcó un hito dentro de la ingeniería. ¿Por qué? Porque a partir de esto se descubrió algo que no se conocía, que es lo que se llama, y que hoy en día lo conocemos todos, resonancia mecánica. ¿Qué es la resonancia mecánica? Es aquella en la cual una fuerza pequeña, no tiene que ser fuerte, pequeña, pero que sea aplicada
en forma repetitiva, ¿sí?, hace que la amplitud de un sistema que puede oscilar, es decir, moverse, se haga muy grande. Se los explico así, que parece muy teórico, pero ustedes piensen, este es el puente, y el puente podía soportar vientos muy fuertes, pero ese día, según el servicio meteorológico y todo lo que derivó en que después saliera esta conclusión de la resonancia mecánica, se descubrió que ese día, yo creo que, no quisiera decir, no tengo el dato, no me lo acuerdo en este momento, discúlpenme, se me borró de la mente, creo que el viento era de 62 kilómetros por hora cuando el puente soportaba más de 100 kilómetros por hora en los vientos. Pero ¿qué pasaba? El viento soplaba y paraba, soplaba y paraba. Esto hizo que le diera una fuerza, golpeara contra el puente, le diera una fuerza pequeña en ciertos intervalos de tiempo que se hizo repetitivo, y eso hizo que esa capacidad de vibrar del puente, cuando uno va cruzando un puente, el viento ligeramente lo mueve, pero como fue repetitivo, amplificó la capacidad, en este caso, de torsión alrededor del eje central del puente, y produjo esto que se fue amplificando hasta que colapsó. ¿Me siguen hasta ahí? Leo a Sofía. Sería que iba quedando marcado por las repeticiones de velocidades del viento. Hagamos de cuenta que estamos parados sobre una patineta y que alguien viene y nos empuja, nos da un empujoncito. Nosotros avanzamos, nos sigue la persona atrás, nos vuelve a empujar, nos vuelve a empujar. Llega un momento donde la velocidad de la patineta va a ser alta, ¿se entiende? Va a aumentar. Esto fue lo que pasó. Sopló el primer viento, lo movió un poquito. Sopló el segundo viento, lo movió un poquito. No pasaba nada, pero en lo repetitivo y constante hizo que comenzara toda esa vibración y esa ruptura. Se los estoy haciendo en una explicación muy simple. Lo trasladamos a nuestro mixer. ¿Por qué? Porque así como el puente podía soportar velocidades de 100 kilómetros por hora y el mixer tiene rompeolas, entonces, ¿qué me vas a decir que la carga se pueda mover? No se puede mover. Iba cargado por debajo de su capacidad máxima, llevaba poco. ¿Qué me podés decir de amplificación? Analizamos entonces otras condiciones. Yo acá les estoy haciendo un súper resumen, ¿no? Pero no fue de un día para el otro que se llega a esto, pero sí valió la pena conocer qué pasó con esta unidad. Cada vez que el mixer va en circulación, dentro de la olla se generan olas, pero están esas clásicas paletas que las rompen. Para que esta ola no alcance una altura que implique un riesgo para el equilibrio lateral del vehículo. Para que ustedes se pongan a pensar. Este grafiquito de aquí abajo, el centro de gravedad en blanco y negro, que lo vemos en el centro de la imagen abajo, es el centro de gravedad en reposo del vehículo. Cuando el vehículo comienza a circular, la carga se mueve y la altura del centro de gravedad de la carga también se mueve, se modifica dentro del vehículo. Entonces, esto hace que, si no tuviera el rompeola, esta ola crecería y el vehículo volcaría, en este caso, hacia la izquierda. ¿Se entiende? Pero reitero, tenía rompeolas. ¿Qué pasó? Notamos que, seguimos avanzando, ¿qué pasó para que la ola interna creara una carga dinámica y modificara el centro de masa hasta el punto de colapso? Es decir, ¿qué pasó para que los rompeolas no lograran su cometido o fueran superados en su capacidad de romper las olas? Bueno, fíjense lo siguiente. Este es el vehículo en un camino plano. Fue oscilando el mixer, me dice el licenciado Nicolás Tejeda. Así fue. ¿Pero qué lo hizo oscilar? El camino, las deformaciones del camino. Fíjense que pisa de un lado una deformación, pisa del otro lado otra deformación,
Y esta era una primera conclusión, de que pisando distintas deformaciones del camino de un lado y del otro, esa amplificación de las olas dentro del mixer haya alcanzado una altura tan peligrosa que lo hizo volcar, y que lamentablemente la amplificación más peligrosa estuvo dada justo hacia el lateral donde estaba el barranco, porque si se daba hacia el otro lateral no iba a pasar a mayores, ¿se entiende? Mariano dice, aplica la regla en este del 2080 para el transporte de líquidos. Normalmente en mixer tengo entendido que no, de igual manera tendríamos que averiguar más, pero tengo entendido que no. La carga máxima se podía llevar. En este caso en particular, estos mixer por esta planta transportaban eso, pero fuera de ese camino iban normales, digamos. Hay todo un desglose físico para ver si efectivamente esa amplificación se pudo dar. No quiero entrar en detalles de eso, pero les paso las imágenes del lugar del hecho. Se pusieron algunos conitos para poder, imagínense que a toda hora hay mucha sombra porque hay muchos árboles arriba, entonces sacar una buena foto en contraste que me permita ver la profundidad de la deformación era difícil. Pero ¿dónde va? Que lamentablemente este conductor justo en boca, vamos a llamarlo así porque son cosas que coincidieron en tiempo y espacio para que se produjera este accidente, ¿dónde va? Que las deformaciones estaban de un lado y del otro, de un lado y del otro. Me dice Ángel, se me ocurre que si iba totalmente cargado, se podría haber evitado el accidente. Quizás este sí, Ángel, pero recuerda que en la zona era mucho más peligroso ir cargados, y también no tengo a mano, tendría que buscar en mis registros, pero te mostraría otro accidente que tuvimos en este mismo lugar, en una pendiente, con el primer vehículo cargado, cuando nos dimos cuenta de que no tenían que ir cargados completamente. Les cuento un poquito de qué fue lo que pasó. Hicimos un video análisis, este no tiene sonido. Normalmente a la empresa se le presenta un informe técnico y después se le presenta una imagen como esta, un videíto que tiene algunas fotos del vehículo y un video en 3D de qué fue lo que ocurrió. Esto es para que el empresario pueda entender más o menos cómo ocurrió el accidente y así poder tener una visión general de todo el conjunto que está trabajando como para poder evitar este hecho, ¿no? En este caso la oscilación ya venía por un camino, recuerden que estaba lleno de depresiones, y en la última depresión se produce lo que es el vuelco. Bien, no los quiero aburrir con videos, simplemente es una esquematización de qué fue lo que ocurrió. Uno por ahí necesita mostrar más allá de las palabras, y esto ayuda mucho cuando todos tenemos que pensar en conjunto cómo vamos a hacer para que eso no vuelva a ocurrir. ¿Cuál fue la causa del accidente? La movilidad de la carga transportada. Resultó amplificada por el avance de la unidad en un terreno que tenía depresiones equidistantes que provocan el vuelco a una baja velocidad, llevando menos carga, habiendo tomado todos los criterios de seguridad que había tomado la empresa. El hecho era evitable si se preveía que, o sea, ¿qué hay que hacer para que ese accidente no vuelva a ocurrir? Ustedes ya lo están deduciendo. Hay que hacer un trabajo de mantenimiento de esa superficie. Por supuesto que en este caso se puede, porque es un camino interno de la empresa. Dentro de la empresa nosotros podemos modificar. Ahora, si esto ocurre fuera del ámbito de la empresa, no podemos ir a arreglar una ruta. Claro que no. Si bien podemos hacer una solicitud a Vialidad para que lo repare, aunque moriríamos en el intento muchas veces, tengan en cuenta que lo que se hace es bajar la recomendación directamente a los conductores. Es decir, caminos de tierra, muy pocas veces vamos a tener un tipo así, pero sí capacitarlos sobre qué puede pasar, mostrarles este tipo de hechos para que estén prevenidos y para que puedan evitar, sea frenando, reduciendo, parando, para evitar, digamos, la amplificación, por ejemplo, tomando algunos recaudos
para que no vuelva a ocurrir el caso. En este caso, como era interno, se podía hacer, se mandó en realidad, ya lo cierro a la idea, según los 3 objetivos que yo les había dicho de la ISO, las respuestas fueron al primero, el mantenimiento del camino, al segundo, de las acciones correctivas, la corrección de tanto depresiones y o baches con profundidades mayores a los 15 centímetros, y en cuanto a las oportunidades de acciones preventivas, utilizar maquinaria para el perfilado del camino y después el riego, porque esa es otra cuestión, no solo es perfilar, sino ustedes saben que aquellos que trabajan en las minas lo padecen más. En las minas los caminos no solo tienen que ser perfilados, sino que también tienen que tener un tratamiento especial que se llama bischofita, generalmente se trata con bischofita. La bischofita es una sustancia que se le coloca para que, ustedes saben que los vehículos de gran porte, los que trabajan en las minas, hacen que la tierra se vuelva un talco. Entonces la polución, hablando que ustedes también están en la parte de medioambiental, hace que la polución pulverulenta del ambiente sea terrible, eso también puede provocar accidentes de tránsito. Gracias, ahí me ayudó para el control de polvo. Pero ¿qué pasa? Cuando se moja, la bischofita es un jabón, entonces hay que tener en cuenta de que esas circunstancias pueden llevarnos a desencadenar un accidente de tránsito. Entonces, el perfilado del camino y el riego se tienen que realizar, pero también hay que definir cuándo lo van a realizar. No pueden mojar en una mina si va a haber tránsito a las pocas horas o antes que se seque el camino, porque mojado, reitero, es un jabón, la superficie realmente no tiene adherencia. ¿Cuál fue el nuevo criterio de seguridad que adopta la empresa? Bueno, circular a baja velocidad, eso ya lo tenía, transporte de poco volumen también lo tenía, y el número 3 lo que aplica es el perfilado periódico del camino con riego. Esta es la nueva recomendación práctica que surge a raíz del análisis de lo que habíamos visto. El último chivo, si me permiten, es el curso de experto auditor en seguridad vial, donde vemos la aplicación, hay un libro y también hay software, donde vemos todo esto aplicado en el contexto de la empresa. Yo les comparto también lo que tiene que ver con las planillas de un sistema de gestión, cosa de que si ustedes quieren gestionar el riesgo de la seguridad vial desde esta perspectiva, lo puedan hacer ya pensando en una ISO o pensando dentro de una normativa. Paso de largo el chivo, después me pueden preguntar cualquier cosa que les interese. Lo sigo leyendo, me dice Luis María. Con el tema del uso del cinturón de seguridad, ¿qué mejora hicieron? Mira, Luis María, es un tema tedioso, porque se empezaron a, por ejemplo, a entregar estrellitas como motivacionales. Se colocaron cámaras en ciertos sectores para poder controlar. Entonces, en función a eso, le daban estrellas. Las estrellas no eran más dinero, sino que las estrellas eran más días de descansos, o, por ejemplo, el que tenía 3 estrellas se aseguraba que en los próximos 5 años, el día del cumpleaños, no venía a trabajar. Cuestiones así. Es decir, recompensas por el uso del cinturón de seguridad. Bueno, eso ha sido todo por hoy. No sé si tienen más preguntas. Sé que hay mucha tinta en el tintero para seguir desarrollando, pero era el caso que les quería mostrar y quedo, bueno, atenta a todos los comentarios que tengan. Excelente, Gisela. Si alguien quiere abrir el micrófono y preguntar, no hay problema, ¿eh? Yo creo que se durmieron todos. Me extendí demasiado. Ahí creo que Estefanía levantó la mano. ¿No? Hay una mano levantada. Bueno, hay agradecimientos, muy buen tema. La agradecida soy yo. La verdad es que entiendo que hay que dedicarle tiempo a esto. Con el convenio que APICEMA tiene con APIAT, y el convenio a su vez que hay con CEIRAT, que es el centro de capacitación, por eso lo nombramos, pueden acceder por
lógicamente con los descuentos y todo lo que disponga APICEMA, solamente tienen que nombrar la asociación. En lo que podamos colaborarles, lo vamos a hacer. ¿Cuándo repetimos? Dice Sebastián, y yo te pregunto también, ¿cuándo repetimos? Cuando quieran, podríamos hacer una por mes, si les parece. Estaría bueno ir viendo otros casos, otros hechos que nos puedas compartir, ¿no? Totalmente. O que traigamos nosotros y que analicemos con vos. También. Sería buenísimo. O sea, hacer tipo un taller. Exacto. Ahí también habían pedido la ficha PISBY, no sé cómo se escribe PISBY en realidad. Es un invento mío, o sea, no mío, sino de la empresa, por eso es difícil de... Es PISBY, así lo escribo, se las voy a compartir. Es la planilla de investigación de siniestros viales para investigación. Bueno, yo voy a dejar el mail de atención de socios de APICEMA acá en el chat. Bien. Y quienes lo quieran lo pueden pedir ahí y bueno, hacemos el puente. Bárbaro. Bueno, me están preguntando si se pueden especializar, yo les digo que sí. Hay bomberos que están tomando, el lunes que viene estamos iniciando, hay bomberos de Cava que se inscribieron en el de investigación, porque es una secuencia, siempre uno dice, bueno, a ver cuál es tu perfil, por dónde podríamos arrancar. Hay personas que tienen mucha experiencia en el lugar del hecho, entonces va a la parte de reconstrucción, hay otras personas que quieren arrancar por investigación, después reconstrucción y por último la parte de experto auditor como para darle un cierre totalmente formal. La idea es ajustarse a lo que realmente necesita el que esté interesado. Perfecto, impecable, Gisela. Bueno, te agradecemos un montón. La verdad que quedé impresionado con el conocimiento técnico que tenés y la experiencia, ¿no? Bueno, gracias. Se nota mucho. Y bueno, me gusta, así que quedo entero a disposición de ustedes y cuando necesiten, no hay ningún problema. Sebastián dice que la UTN de San Nicolás dicta la Tecnicatura Universitaria en Seguridad Vial. Bueno, mira Sebastián, te comento, esa tecnicatura, justamente el licenciado Gustavo Enciso, que es el director del Centro de Entrenamiento IRAT, él es docente de la Tecnicatura en Seguridad Vial de la UTN en Resistencia. Por eso tengo el conocimiento de primera mano qué se ve y cuál es la función. Te cuento, es que el técnico en seguridad vial venga a trabajar en forma conjunta con el licenciado en seguridad e higiene o el técnico en seguridad e higiene. ¿Qué va a venir a hacer? Les va a venir a subir el eslabón que ustedes están, digamos, viendo en este caso, que hay que ampliar conocimientos. ¿Se entiende? Lo que sí, la tecnicatura no ve estos casos, o por lo menos no sé en San Nicolás si hay una persona que esté abocada en este sentido, de trabajar con empresas que tengan diversas tipos. Por ejemplo, no es lo mismo trabajar con una flota de camionetas que con una flota de pesados o con una flota de vehículos particulares, que eso lo vamos a ir sumando, entonces vamos viendo distintos ejemplos y cómo tratar y controlar los riesgos según el tipo de vehículo que tenemos en la flota. Perfecto, clarísimo, Gisela. Bueno, vamos a ir cerrando, si no hay ninguna otra pregunta. Creo que no, y cualquier cosa tienen acá mi correo, mi WhatsApp, bueno, no puse mi WhatsApp, pero lo puedes compartir, no tengo problema, y quedamos en contacto para lo que necesiten. Me despido de ustedes, no les quiero quitar más tiempo, y bueno, a entera disposición. Gracias por la participación. Excelente, Gisela, estamos muy contentos, te agradecemos mucho y bueno, ya podemos decir que va a haber más eventos como este y también que vas a seguir escribiendo en nuestra revista digital, que la número 2 va a salir para abril, para la Semana de la Seguridad. Así que bueno, también contamos ahí con tu colaboración. Estás muteada. Perdón. Ahora sí. Perdón, lo hice sin querer. Buenísimo, claro que sí, van a contar conmigo, no hay ningún tipo de problemas. Estaremos ahí en abril. Bueno, bárbaro. Gracias a todos. Buenas noches a todos, que estén bien.